¿Cuál es el siguiente paso que se debería hacer? Esta es la instrucción clínica, ¿correcto? Ya hemos visto lo que había en el abdomen. ¿Qué es lo siguiente que deberían hacer? Si esto fuera, si dependiera de ustedes, ¿qué sería lo siguiente que harían? ¿Ah? ¿Qué harían ustedes? Una toma de muestra de líquido abdominal. Claro, sería lo más importante. Una toma de muestra de líquido abdominal para analizar el líquido abdominal. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer? Claro, hacer un hemograma y hacer una bioquímica, un análisis de orina, empezando por las cosas que son básicas. ¿De frente se indicarían hacer una ecografía? No. Primero hay que empezar con las cosas básicas, ¿correcto? Entonces, un hemograma, una bioquímica, una orina, y sobre todo la palpación abdominal, y sobre todo ya desde el punto de vista que nos dicen que hay líquido en el abdomen, es importante saber la naturaleza del líquido, ¿no? Este líquido podría tener un origen de repente neoplásico, o de repente no, ¿correcto? Entonces es importante evaluar el líquido, importantísimo. Entonces, vamos a ver. Entonces se hizo la citología del líquido acítico y se determinó que se trataba de un trasudado puro. ¿Cuáles eran las características del trasudado, jóvenes? Muy bien. Poca proteína, ¿qué más? Densidad urinaria baja. ¿Y qué más? Presencia de células bajas. ¿Correcto? Esas son las características del trasudado. Se hizo una punción al hígado y se mostró que el hígado presentaba degeneración hepática y hepatitis crónica. Muy bien. Entonces seguimos avanzando. El examen de orina. ¿Qué notamos de raro en el examen de orina, jóvenes? Aparte de los cristales que están subrayados de rojo. Aparte de los cristales que están subrayados de rojo, ¿qué notamos de raro? Que nos llamen la atención. El olor. El olor. Sui generis es el olor a orina. Olor a orina. ¿Qué? Claro, la presencia de mantíes y leucocitos nos llama la atención. Pues presencia de proteínas, muy bien. ¿Y qué más? Pigmentos biliares. ¿La densidad está bien? ¿El pH está bien? La densidad es 1.020 hasta 1.015. ¿Correcto? La densidad está bien. Entonces, jóvenes, nos llaman la atención en este examen de orina los pigmentos biliares, proteínas, ¿correcto? La presencia de mantíes, la presencia de leucocitos y la presencia de cristales, no cualquier tipo de cristales. Son cristales de urato y amonio. Las células epiteliales podría ser, jóvenes, también de la toma de muestra porque se le hizo por sondaje, no fue por punción de vejiga, se le hizo por sondaje. Entonces, jóvenes, viendo este examen de orina, ¿podríamos pensar que tiene algún tipo de infección urinaria? Todavía no. Vamos a seguir avanzando. Ahí está, jóvenes. Esta es la presencia de los cristales de urato de amonio. Jóvenes, encontrar estos cristales de urato de amonio que figura aquí en rojo, prácticamente se podría decir que ya dio con el resultado del caso clínico. Ya podemos saber qué es lo que tiene en el animal, solamente por el hecho de haber encontrado cristales de urato de amonio. Estos cristales de urato de amonio tienen una significancia clínica extremadamente importante. ¿Alguien sabe de acá cuándo aparecen los cristales de urato de amonio? ¿Alguien sabe de acá cuándo aparecen los cristales de urato de amonio? Como no lo saben, tenemos que continuar con el caso clínico, ¿correcto? Pero si lo supiera, jóvenes, estos cristales de urato de amonio confirmarían la patología que tiene el animal. Ya no necesitaríamos hacer más pruebas, solamente para confirmar lo que ya nosotros ya sabemos, con un 99.9% de seguridad. Muy bien. Estos son los cristales de urato de amonio. Ustedes se acuerdan de cristales que son los fosfatos triples, ¿correcto? Se acuerdan de repente de los cristales de oxalato de calcio. Estos son los cristales de urato de amonio. ¿Ven? Totalmente diferentes.
son medios especulados, medios brumosos, ¿no? Tienen una apariencia bastante diferente, ¿no? Entonces no podemos confundirlo con los cristales típicos. Muy bien, seguimos ahora. Tenemos ahora, jóvenes, la bioquímica sanguínea. Jóvenes, por favor, miren la bioquímica sanguínea. Por favor, díganme qué cosas encuentran ahí de raro. Muy bien, la albúmina, ¿cuánto figura? ¿Y cuánto es lo mínimo? ¿Solamente la albúmina? ¿Esto qué es? Las proteínas. ¿Cuánto está? ¿Y esto? Vamos a decir que hay una hipoproteinemia asociada a una hipoalbuminemia. ¿Correcto? Porque las globulinas están dentro de los ramos humanos. Muy bien. ¿Qué más notamos de raro, dijeron? Creatinina. Muy bien. Está, como podemos decir, ligeramente reducida. Muy bien. ALP, esta es fosfatasa alcalina. ¿Cómo está la fosfatasa alcalina? Bastante elevado. La LT dentro de los rangos. CPK y GGT. ¿Se acuerdan la CPK para qué servía? La creatinifosfoquinasa. La creatinifosfoquinasa sirve cuando hay un problema, una degeneración muscular, de cualquier músculo, cardíaco o esquelético, esta se va a comenzar a elevar. ¿Correcto? Se va a comenzar a elevar. Cuando yo sospecho, por ejemplo, de alguna enfermedad muscular, ¿correcto? O de repente de algún infarto cardíaco, se tiene que medir la CPK o la creatinifosfoquinasa. Por ejemplo, una persona que acaba de sufrir un infarto cardíaco, el médico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le pide? La creatinifosfoquinasa, para saber qué tan elevado está, qué tanto pudo haberse dañado su corazón en el infarto. ¿Está claro? Pero eso es para medir la musculatura estriada cardíaca. O sea, se eleva cuando se daña la musculatura estriada, pero no diferencia si es de tipo cardíaco o es de tipo esquelético. ¿Correcto? Esa es la diferencia, ese es el inconveniente. Se tendría que utilizar otras pruebas adicionales, que ya son proteínas más específicas del corazón. Como esta de acá. Las fosfatasas alcalinas, jóvenes, se elevan, ¿correcto? Pero para estar seguros realmente si la fosfatasa alcalina está elevada por un problema hepático, ¿qué cosa es lo que se tenía que medir? La GGT. La GGT. Como hemos dicho, por ejemplo, ¿qué estamos diciendo acerca de la creatinifosfoquinasa? Se eleva, ¿no? Y se eleva ya sea para problemas cardíacos o para problemas en músculo esquelético, ¿sí o no? No diferencia. Tendríamos que medir una proteína más que se llama la topoisomerasa para saber si realmente se está elevando por un problema cardíaco. Igual acá la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina se puede elevar por un problema hepático, pero también se puede elevar de repente por corticoides. Yo de repente le puedo haber dado dexametasona y se puede haber elevado, ¿correcto? También se puede elevar de repente si tiene un problema articular, de repente si tiene una diarrea. ¿Cuántas cosas podrían causar elevación de fosfatasa alcalina? Entonces, para estar seguros si la fosfatasa alcalina está elevada por un problema hepático, tenemos que medir cosa, la GGT. ¿Y la GGT cómo está? Elevada. ¿Qué concluimos entonces? Que la fosfatasa alcalina está elevada por un problema hepático. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la conclusión de esta bioquímica sanguínea? ¿Qué es lo que se encuentra alterado? ¿El hígado o el riñón? Pero el ALF no es también para el conducto, para la bilis, para la vesícula biliar. La fosfatasa alcalina y la fosfatasa alcalina y la GGT están indicando que este animal tiene una colestasis. Una colestasis. ¿Correcto? La bilirrubina está ahí almacenada en la vesícula biliar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos decir que hay un problema hepático o hay un problema renal? Según esta bioquímica. ¿Qué dicen ustedes? Hepático, obviamente. Entonces, jóvenes, muy bien. Tenemos una bioquímica que nos está indicando un problema hepático, tenemos un examen de orina, cuyo hallazgo muy importante son los cristales de urato de amonio. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora tenemos el hemograma. ¿Qué notamos de raro en ese hemograma, jóvenes? A ver, por favor, apóyenme. ¿Qué notan de raro ahí? ¿Cómo vemos la fuente de leucocitos?
los leucocitos deberían estar hasta 17.000. ¿Cuánto lo encontramos? ¿Cuánto? Entonces, ¿qué podemos concluir que hay? Hay una leucocitosis. Muy bien. ¿Pero es una leucocitosis normal, pura, o es una leucocitosis con desviación a la izquierda? ¿Qué dicen ustedes al ver el recuento diferencial? ¿Cuándo decíamos que había desviación a la izquierda? Cuando ¿qué cosa es lo que empezamos a encontrar en la circulación? Claro, pero más que todo la presencia de bastones. ¿Vemos bastones que estén ahí? No. ¿Correcto? El relativo es 0%, la cantidad 0. Entonces no hay bastones que estén elevados. Entonces decimos que es una leucocitosis con neutrofilia nada más. No hay desviación a la izquierda. Un frotis de sangre para ver que hay gran cantidad de neutrófilos tóxicos. ¿Correcto? Muy bien. Los neutrófilos tóxicos aparecen en procesos infecciosos. ¿Correcto? En procesos infecciosos. Eso es lo que vemos ahorita. Muy bien. Leucocitosis con neutrofilia, con presencia de numerosos neutrófilos tóxicos. Ahora vamos a ver la cantidad de glóbulos rojos. ¿Cómo encontramos los glóbulos rojos, jóvenes? Vamos a decir que se encuentran normales, de repente están aumentados o están disminuidos. ¿Qué dicen ustedes solamente al mirar? Tenemos una cantidad de 2.7 de glóbulos rojos, hematocrito 23 y la hemoglobina 6.8. Lo que está acá al costado son sus valores referenciales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene anemia? ¿Correcto? ¿Todos ven la anemia? Muy bien, el animal tiene una anemia. Entonces tiene una leucocitosis con neutrofilia y tiene una anemia. El BCM y el CHCM. Gracias a este BCM y este CHCM podríamos clasificarlo como si fuera normocítica, microcítica, macrocítica o hipocrómica, hipercrómica o normocrómica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Una anemia qué cosa sería? Macrocítica, de 29 es el valor y acá es de 32 a 36. Hipocrómica. Entonces sería una anemia qué cosa? Macrocítica, hipocrómica. Muy bien. Se le hace una evaluación de la morfología de los glóbulos rojos y vemos que hay policromacía y anisocitosis. Anisocitosis hace referencia a que hay unos glóbulos rojos más grandes, otros son más pequeños, ¿correcto? Y la policromacía significa que hay unos glóbulos rojos que se tiñen más intensamente. O sea, esta policromacía y esta anisocitosis aparecen cuando hay intentos de regeneración medular, ¿correcto? Intentos de regeneración medular. Muy bien. ¿Cómo están las plaquetas? Lo normal es hasta 500.000. ¿Cuánto figura acá? 940. Podemos decir que hay una trombocitosis. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este diagrama? Hay una leucocitosis con neutrofilia, una anemia macrocítica hipocrómica y una trombocitosis. Eso podemos, entonces el perrito definitivamente no se encuentra nada bien. Nada bien. Muy bien. Ahí está el perrito. Ya está, lamentablemente ya está en consulta. Ya entra a consulta. Se le retiró todo el cuerpo, se le retiró gran parte del líquido ascítico del estómago, de la cavidad abdominal, bajando su peso de 9 kilos a 7 kilos. O sea, 2 kilos de líquido, y bastante. La mejoría del animal fue notable, dejó de presentar dificultad respiratoria. ¿Ya? Para mantenimiento fue tratado con diuréticos y terapia de soporte. Hasta ahí está todo bien. Lamentablemente, después de una semana, ¿qué pasó con la perrita? Lamentablemente no pudo soportar las complicaciones que vinieron. ¿Qué es lo que se hace, jóvenes? Entonces, a solicitud del propietario se le hizo la necrosis. Y la necrosis, jóvenes, nos llamó la atención bastante esto de acá. Este es el hígado. ¿Qué notan ustedes de raro en ese hígado? Muy bien, la presencia de numerosas depresiones hepáticas, ¿correcto? Muy bien. Aparte, jóvenes, hay la presencia de pequeñas formaciones nodulares, típico de los cuadros de cirrosis hepática. Entonces, este animal, más que todo, jóvenes, era una hepatitis crónica, vamos a decir proliferativa, lo que se conoce comúnmente como una cirrosis hepática. La pobre perrita tenía una cirrosis hepática, esta es una enfermedad de larga data, o sea, la perrita estaba enferma ya desde hace mucho tiempo atrás, mucho antes que la ceñito la encontrara en la calle. Y aquí tenemos el corte histológico.
solamente para confirmar lo que ya hemos visto macroscópicamente. En una cirrosis hepática vemos acumulación de nidos. Estos nidos que vemos acá, nidos celulares, es la presencia de nuevos hepatocitos que se van formando. Y la presencia de gran cantidad de tejido conectivo, el tipo fibroso. Entonces, jóvenes, todo lo que nosotros vimos, esa bioquímica, ese hemograma, ese análisis de orina, necesariamente tiene que estar relacionado, o quizá no, con el problema hepático. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, discernir y discutir acerca de esto de acá. Tratar de ver si hay una relación entre las pruebas. Entonces, primero vamos a discutir un poco acerca del análisis de orina. ¿Qué habíamos dicho en el análisis de orina que estaba mal? ¿Que nos había llamado la atención? ¿Qué cosa? Los cristales de urato de amonio. ¿Qué más? Los pigmentos, la proteína, y las proteínas. Por ahí lo más resaltante. Entonces, vamos a discutir un poco acerca de eso. Tenemos que discutirlo y tratar de comparar con el cuadro clínico que estamos observando. Los cristales de urato de amonio, ¿qué dijimos que era importante? Yo le dije que cuando observábamos esos cristales de urato de amonio ya podríamos saber qué es lo que pasaba con la animación. Los cristales de urato de amonio son característicos ¿de qué? ¿De qué? De una insuficiencia hepática. O sea, yo puedo saber, ¿qué cosa? Que hay una insuficiencia hepática. Lo que no puedo saber es qué tipo de insuficiencia hepática es. Puede ser una hepatitis crónica, una cirrosis, puede ser un chump ortosistémico, puede ser de repente jóvenes una neoplasia, un carcinoma hepático, un colangiocarcinoma. ¿Me estoy dejando entender? O sea, son muchas patologías hepáticas que causan una insuficiencia hepática. ¿Vale? Los cristales de urato de amonio entonces aparecen, se ven en la orina cuando hay una insuficiencia hepática. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Ese es el detalle importante acá, tomar en cuenta. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo así se forman los cristales de urato de amonio? Tenemos el ácido úrico que normalmente es transformado en alatoína, ¿correcto? Estos jóvenes se realizan gracias a que el hígado está funcionando y está trabajando adecuadamente. Pero cuando hay una insuficiencia hepática, no puede transformarse este ácido úrico en alatoína. Entonces hay un exceso de acumulación ¿de qué? De ácido úrico. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? La circulación. Este exceso de ácido úrico que está circulando va a tener que ser eliminado de algún lugar. ¿Y pasa, jóvenes, a dónde? Al riñón. Y en el riñón, jóvenes, comienza a acumularse de cosa ácido úrico. Eso por un lado. ¿Qué más vemos? El hígado, jóvenes, recordemos que es el encargado de detoxificar, de convertir sustancias, podríamos decir, peligrosas a inofensivas. ¿Correcto? Muy bien. Una de esas sustancias que el hígado convierte en inofensivas, ¿cuál es? Es el amonio. ¿Correcto? Es metabolizado a urea y eliminado. ¿Correcto? Entonces, eso es bastante importante. Pero, jóvenes, ¿qué pasa acá? El hígado no está trabajando adecuadamente, entonces no puede eliminar ¿qué cosa? El amonio. Y al igual que lo que pasa con el ácido úrico, ¿qué es lo que pasa? El amonio está circulando. Circulando. ¿Y ese amonio dónde va a tener que ser eliminado? En los riñones. Entonces el amonio se encuentra con el ácido úrico y se precipitan. ¿Se precipitan como qué? Como urato, como cristales de qué? De urato de amonio. ¿Está claro, chicos? Eso es lo que pasa. Es así que se forman entonces los cristales de urato de amonio. Una pregunta, jóvenes. En este caso el animal podría haber cruzado de repente con convulsiones hepáticas, ¿sí o no? ¿Por qué? Muy bien, Pati. Sí, porque este animal tranquilamente podría haber cursado ¿con qué? Con encefalopatía hepática, lo que vimos en la clase pasada. Entonces, si acá hubiéramos visto, jóvenes, como dato clínico que el animal presentaba convulsiones, ¿correcto? Eso estaba asociado de repente por los niveles elevados de amonio. ¿Vale, chicos? Muy bien. Captaron bien. Entonces, seguimos viendo la orina. Los pigmentos biliares que nosotros vimos son consecuencias quizás del daño hepático a causa de la obstrucción biliar por fibrosis. La presencia de células observadas fue por el tipo de colecta de orina, por el sondaje. Luego, jóvenes, vimos ahí la presencia de glóbulos rojos y de leucocitos. Es importante descartar una hemorragia y una inflamación, porque vemos una misma proporción de glóbulos rojos y de leucocitos. Ahora, jóvenes, la bioquímica sanguínea. ¿Qué nos llamó la atención en la bioquímica sanguínea, chicos? ¿Cuál fue?
y la creatinina que estaba baja, ¿correcto? Eso nos llamó la atención. Entonces vamos a discutir eso de ahí, asociado también con el caso clínico. La fosfatasa alcalina y la GGT estaban aumentadas. ¿Cuándo se eleva la fosfatasa alcalina y la GGT? ¿En caso de qué? De colestasis. Entonces el animal tenía una colestasis. Y obviamente la tenía como consecuencia de qué? De la cirrosis hepática. Jóvenes, y el dato importante, jóvenes, es esta de acá, la LT, la enzima. ¿La LT cómo se encontraba? La LT no, ¿cómo se encontraba? Normal, en los rangos normales. 70 era su valor. 70 era el valor de la LT y estaba dentro de los rangos normales. La pregunta es acá, ¿cómo es posible que el LT esté dentro de los rangos normales si el parénquima hepático está tan alterado? Aquí está la explicación. La LT, jóvenes, se eleva ¿en qué casos? En casos agudos, la LT se enzima. Entonces, la LT es la enzima de los casos agudos. Mientras que en los casos crónicos, como el presente caso, la LT se encuentra dentro de los rangos normales. Entonces, jóvenes, si encontramos un caso de una fosfatasa alcalina muy elevada, con una transaminasa ALT elevado, los dos, ¿qué podemos decir? Un problema que es, ¿qué decimos? Agudo. Pero si encontramos elevado una fosfatasa alcalina muy elevada y una LT dentro de los rangos normales, ¿qué tipo de problema es? Crónico. Crónico, ¿está claro? Muy bien. Entonces, para el presente caso, jóvenes, este era muy compatible con un proceso crónico. La creatinina disminuida, que nosotros vimos 0.4, quizás pueda ser que esté asociada con la mala alimentación del animal que causó una atrofia muscular. Y eso también puede haber elevado los niveles de ¿qué? De creatinina fosfokinasa. La albúmina, jóvenes, que nosotros vimos que estaba disminuida, jóvenes, más que todo está asociada con el daño hepático. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos que recordar que el hígado es el principal sitio donde se sintetizan las proteínas. Y si hay una insuficiencia hepática, ¿qué también hay? Una disminución en la síntesis de proteínas. ¿Y por ende de qué? De albúmina. Por eso que el animal tenía hipoalbuminemia. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y esa hipoalbuminemia qué cosa es lo que causa? Una disminución de la presión coloidosmótica. ¿Y esta disminución de la presión coloidosmótica qué puede causar? Asitis. Entonces nos encontramos también con asitis. Entonces esta hipoproteinemia que vimos, esta hipoalbuminemia, puede haber ocasionado quizás también el asitis que vimos en el animal. ¿Correcto? Muy bien, seguimos avanzando. Pero jóvenes, acá el punto importante es la cirrosis hepática, esa fibrosis que nosotros vimos, esa proliferación de tejido fibroso. Esa proliferación de tejido fibroso, esa cirrosis hepática, ¿qué es lo que está causando? Está causando lo que se conoce como una hipertensión portal. Esa hipertensión portal se da, jóvenes, por la fibrosis, ¿correcto? Hay una resistencia, jóvenes, vascular, una resistencia de paso de la sangre al hígado, ¿correcto? Eso es importante, ese detalle es crucial, es importante. ¿Está claro, chicos? Esta hipertensión portal. Esta hipertensión, jóvenes, causa un impedimento normal del flujo de sangre venoso esplácnico, intestinal, abdominal, a través de la vena portal. En la cirrosis, la fibrosis y los nódulos regenerativos causan esta resistencia vascular. ¿Y esta resistencia vascular qué es lo que provoca? Provoca un incremento de la presión hidrostática. Y el incremento de la presión hidrostática, ¿qué es lo que causaba también? Acumulación de líquido, edema. ¿Se acuerdan? El edema se producía ¿por qué? Incremento de presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica, incremento de la permeabilidad, obstrucción del drenaje linfático y la retención de sodio. Para este presente caso, esa síntesis está asociada con ¿qué? Disminución de la presión coloidosmótica. ¿Y por qué más? El incremento de la presión hidrostática. ¿Como consecuencia de qué? De la hipertensión portal. ¿Está claro, chicos? Eso causa la asitis. Muy bien. Y ya para terminar, jóvenes, el hemograma. ¿Qué detalle había importante en el hemograma? La leucocitosis, la anemia y la trombocitosis. Vamos a discutir brevemente eso de ahí. La anemia regenerativa, macrocítica e hipocrónica. El animal presentaba, jóvenes, dice melena, heces oscuras. Eso quizás se deba a probables úlceras gastroduodenales. Esas úlceras gastroduodenales se dan ¿por qué? Por la hipertensión portal. ¿Y cómo así?
Esa hipertensión portal, jóvenes, hace que incrementen los ácidos biliares en la circulación. Y eso incrementa la producción de gastrina. La gastrina, jóvenes, es una enzima, ¿correcto?, que se libera en el estómago. Esa gastrina, jóvenes, puede ocasionar, jóvenes, úlceras. Úlceras ya sea en la parte del píloro y en la parte del duodeno. Úlceras gastroduodenales. Consecuencias a grado intestinal. Ese es oscura. Seguimos avanzando. En el frotis de sangre vimos policromacía y anisocitosis. Eso es indicativo de respuesta medular. Neutrófilos tóxicos, una toxemia, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué, profesor, toxemia? Quizás, jóvenes, puede estar asociado con aquellos metabolitos o con aquellas sustancias que el hígado no puede detoxificar adecuadamente. Y el aumento de plaquetas es una respuesta medular a la anemia. Y también, jóvenes, el aumento de plaquetas también se observa en casos de pérdida de sangre, como por ejemplo en el anemia. Jóvenes, entonces, ¿qué cosa es lo que hemos visto acá? Hemos visto un caso clínico. ¿Qué tenía este caso clínico? Tenía una historia, tenía pruebas de laboratorio y tenía una historia clínica. Tenía un diagnóstico final que era la necropsia que nosotros vimos. Más o menos, jóvenes, así es el caso clínico que ustedes tienen que trabajar, ¿correcto? Por eso que a veces algunos me preguntan, profesor, tengo un perrito. Yo le pregunto, ¿tiene historia clínica? No, no tiene historia clínica. Entonces, no sirve. ¿Me dejo entender? Si quieres lo puedes presentar, pero cuando yo te haga las preguntas referentes a tu caso, va a tener demasiados vacíos. Y si tiene demasiados vacíos, vas a tener demasiadas dudas y vas a terminar desaprobando. ¿Me estoy dejando entender? Entonces tiene que ser un caso clínico lo más completo que se pueda conseguir. Profesor, yo tengo un caso clínico que tiene un hemograma y es lo mejor que puedo conseguir. Pero tiene historia clínica. Sí, tiene historia clínica. Le han llevado y lo han tratado. Bueno, por lo menos tiene la historia clínica. ¿Me dejo entender? Por lo menos tiene eso y tiene un hemograma. Que es mucho mejor a qué cosa, a que lo llevaron hoy día a la veterinaria, dijeron que estaba mal y lo sacrificaron. ¿Me sirve para caso clínico? No, porque la historia clínica es de un solo día. ¿Me dejo entender? Ese caso no sirve. Y si aún así lo quieres presentar, bueno, lo presentas, pero ese va a tener demasiados vacíos, ¿correcto? Va a tener... ¿Me dejé entender? Y este es un caso clínico más o menos como lo que ustedes tienen que trabajar. Tratar de explicar, ustedes van a hacer la necropsia, o sea, van a ver el animal con todas sus lesiones, van a tener una historia clínica, ¿correcto? Que el animal estuvo enfermo por una neumonía, que estuvo enfermo de repente por una gastritis, por una hepatitis, por una pancreatitis y fue tratado. Entonces todo eso, toda esa historia clínica, lo que el clínico vio que el animal podía tener, más o menos lo tienen que ver ¿dónde también? En su necropsia. Imagínense que estuvo siendo tratado contra una neumonía. Solamente imaginemos eso ahí. Ya vimos el pulmón y el pulmón está limpio, está claro. ¿Me dejo entender? Entonces ustedes tendrían que discutir por qué lo trataron contra una neumonía, qué cosa es lo que vio el clínico para que lo trataran y por qué nosotros no lo vimos. Recuerden que también le vamos a hacer cortes histológicos. De repente puede ser una neumonía que no se observe macroscópicamente, pero microscópicamente sí, como por ejemplo las neumonías intersticiales. Pero si aún así no lo vemos, tenemos que discutir eso de ahí. ¿Está claro? Por eso vuelvo a repetir, es importante que en nuestro caso que tenga historia clínica. Profesor, así tengo un solo hemograma, ¿me dejo entender? La historia clínica es lo más importante en nuestro caso. Las pruebas también ayudan, y si la tienen mejor. Pero las pruebas, jóvenes, no es tan importante como la historia clínica. ¿Vale? La historia clínica es muy importante. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Todos los casos que yo les voy a presentar son casos así. Un caso, nosotros vamos a terminar la parte de reproductor macho y vamos a mostrar un caso clínico. Vamos a terminar la parte de reproductor hembra y les vamos a mostrar un caso clínico. De sistema urinario, un caso clínico. ¿Me dejo entender? Y todos son así. Es una historia, con pruebas de laboratorio y discutimos todas las pruebas y los hallazgos de necropsia. Para que más o menos ustedes se hagan una idea cómo es que yo quiero que presenten su caso. ¿Está claro? No he dicho que sea fácil, ¿correcto? Es por eso que ese caso clínico tiene valor de ¿qué? De una nota, equivalente a un parcial, equivalente a un final. ¿Me dejo entender? O sea, para que vean ustedes la importancia que le doy a esa nota. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acabamos, jóvenes, la parte de digestivo para empezar la parte, jóvenes, de reproductor. Vamos a empezar, jóvenes, con la parte de reproductor macho. Muy bien. Con la parte de reproductor macho.
vamos a revisar acá, brevemente. Reproductor macho. Bueno, vamos a tocar, jóvenes, las patologías que pueden afectar al aparato reproductor. Si bien es cierto, jóvenes, las patologías que afectan al aparato reproductor del macho no son muy numerosas, son pocas, a diferencia de las patologías que afectan al aparato reproductor de la hembra. ¿Correcto? Vamos a empezar hablando primeramente de los testículos. ¿Correcto? Hablaremos de la próstata, de los testículos, de la próstata. Hablaremos también un poco acerca del pene y vamos a concluir este tema hablando acerca de los diferentes procesos neoplásicos que podemos observar. Entonces, jóvenes, primero vamos a hablar de la gónada masculina. Vamos a hablar acerca del testículo. Y para hablar acerca del testículo, es bueno, jóvenes, recorrer algunas partes que tiene este testículo. Tenemos acá el testículo o la gónada propiamente dicha, y esto acá que vendría a ser ¿qué cosa? El epidídimo. El epidídimo, jóvenes, con su cabeza el epidídimo y con su cola. Y la pregunta, jóvenes, ¿por qué es importante el epidídimo? Muy bien, es el lugar donde se maduran los espermatozoides. Pues los espermatozoides son producidos en el testículo y van al epidídimo donde termina su maduración. No solamente maduran ahí, sino también ahí se almacenan. ¿Correcto? Se almacena. Muy bien. Eso es lo importante de acá. El epidídimo como tal, jóvenes, y los vasos deferentes que nosotros vemos acá, derivan, jóvenes, del conducto de Wolff, ¿correcto? Durante la embriogénesis, jóvenes, el conducto de Wolfram se comienza a desarrollar y del conducto de Wolfram, jóvenes, se comienza a formar el epidídimo y los vasos deferentes. ¿Qué es lo importante que tenemos que recordar acá? Que todos nosotros los humanos, todos los humanos en general, somos concebidos normalmente como mujeres. Nosotros nacemos con gónadas de hembra, ¿correcto? Pero tenemos el cromosoma XY, ¿correcto? Y las mujeres el cromosoma XX. Este cromosoma XY, sobre todo el cromosoma Y, produce sustancias, ¿correcto? Una sustancia conocida como sustancia inhibitoria mulleriana. ¿Qué es la sustancia inhibitoria mulleriana? La sustancia inhibitoria mulleriana atrofia el conducto de Müller. ¿Correcto? Al atrofiar el conducto de Müller, ¿qué es lo que causa? Que no se forme, ¿qué cosa? Que no se forme cuerno uterino y que no se forme, ¿qué cosa? Oviducto. ¿Y qué es lo que favorece? Que se desarrolle el conducto de Wolfram. ¿Y qué es lo que se forma el conducto de Wolfram? Epidídimo, ¿y qué más? Y vasos deferentes. Entonces, jóvenes, el que determina qué sexo somos nosotros es el cromosoma Y. ¿Correcto? El cromosoma Y. ¿Correcto? Entonces, esa parte lo vamos a tocar un poco más en extenso cuando hagamos la parte de hembras. Pero para que podamos recordar un poco acerca de eso. Entonces, jóvenes, ¿qué para mí es lo importante que recordemos acá? Para mí, jóvenes, es importante recordar, jóvenes, las células que conforman el testículo como tal. ¿Correcto? Porque vamos a hablar ahora acerca del testículo. En el testículo, jóvenes, podemos encontrar varios tipos celulares. Pero a mí me interesan 3 tipos de celulares. 3. Y esos 3 son los que voy a pedir que recuerden. ¿Cuáles son, profesor? En primer lugar, jóvenes, aquellas células que se encuentran entre los túbulos. Este es un túbulo acá y este es otro túbulo acá. Entre los túbulos hay unas células que se llaman células intersticiales, o también llamadas células ¿de qué? De Ley. Estas células intersticiales o de Ley cumplen una función muy importante. Son células que producen hormonas. ¿Qué hormonas, profesor? La testosterona. La testosterona. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá, jóvenes? Ya en la luz de los túbulos tenemos 2 principales células que quiero que ustedes recuerden. Primero, jóvenes, unas células grandes, con un núcleo grande, con una cromatina bastante laxa. Esas son células que se llaman células de la espermatogonia o células germinales. Espermatogonia, que son las más abundantes que podemos encontrar en el testículo. Son las más abundantes. Y las que se encuentran en menor cantidad son unas células que tienen una forma con un núcleo mucho más ovalado, con un citoplasma, un núcleo un poco más claro, ¿correcto? Pero eso sí, con gran cantidad de nucleolos. Esa es la célula de Sertoli. ¿Y por qué es importante la célula de Sertoli? Porque las células de Sertoli también producen hormonas. ¿Y qué hormonas producen? Estrógeno. ¿Correcto? Estrógeno. La célula de Sertoli produce estrógeno. Ahora, jóvenes, cuando nosotros vemos acá el túbulo seminífero, quizás nos encontremos con unas células que estén haciendo mitosis. Las células que están haciendo mitosis, jóvenes, son células de la espermatogonia,
son las células germinales. Las células de Sertoli no hacen mitosis, ¿correcto? Las células de Sertoli no hacen mitosis. Muy bien. Entonces, jóvenes, las células de Leydig, ¿qué hormona producían? Y las células de Sertoli, estrógeno. Entonces, jóvenes, podemos decir que el testículo produce tanto hormonas sexuales masculinas como femeninas. Correcto. Muy bien. Es por eso que todos los hombres tenemos nuestro lado sentimental, nuestro lado gay, como se dice, ¿correcto? Correcto. Algunos muy cariñosos también somos, muy querendones. Bien. Seguimos avanzando entonces, chicos. Muy bien. Entonces, jóvenes, tenemos este esquema acá muy interesante. Aquí están los túbulos y aquí están las células intersticiales o de Leydig, ¿correcto? Aquí tenemos las células de Sertoli, como ustedes ven, y aquí tenemos las espermatogonias, o las células germinales. Eso quiero que recuerden. Ahora, jóvenes, ¿cómo es la imagen normal de un testículo que yo voy a esperar ver? Un testículo tiene esta imagen, un testículo normal, ¿correcto? ¿Qué nosotros vemos acá? ¿Qué evidenciamos acá? ¿Qué nos llama la atención acá, jóvenes? Los túbulos, miren ustedes. Los túbulos están como, están todos unidos, ¿correcto? Unos con otros. Y entre cada túbulo, en cada espacio que vemos, ¿qué son estos de acá? ¿Qué son? Las células de Leydig, ¿correcto? Quiero que vean esa imagen ahí. Así es la imagen compacta de un testículo. Esta imagen ustedes la han visto en su curso de histología, la han visto en su curso de reproducción, ¿correcto? Para que se hagan una idea. Si encuentran una imagen diferente a esta de acá, esa es una patología. Entonces, ¿cuál es la patología más frecuente que podemos encontrar en el testículo? La degeneración testicular, ¿correcto? En la degeneración testicular no vamos a esperar encontrar así los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos jóvenes van a estar más retraídos y van a estar más alejados, dejando evidenciar de cosas jóvenes mayor cantidad de ¿qué? De células intersticiales. Entonces, cuando yo veo jóvenes un testículo degenerado, ¿qué me llama bastante la atención? Túbulos retraídos y ¿qué más? Gran cantidad de células intersticiales. No la voy a ver así, como la estamos viendo acá. Por eso le dije, esta es una imagen degeneración testicular. Entonces, ¿qué es la degeneración testicular? Como su mismo nombre lo dice, la degeneración testicular es el proceso degenerativo de las células, principalmente jóvenes, de las células más sensibles ¿cómo se llama? A la alteración. Las células más sensibles dentro del testículo son las células germinales o las espermatogonias. Son las células altamente susceptibles al daño. ¿Y qué importancia tienen estas espermatogonias? Bueno, estas espermatogonias jóvenes maduran y se diferencian aquí a espermátides. ¿Y las espermátides qué son? Los espermatozoides, ¿correcto? Y si hay una degeneración testicular, esa degeneración testicular básicamente está asociada con ¿qué? Con degeneración de las espermatogonias. ¿Y eso, jóvenes, qué causa? Infertilidad. O sea, tenemos una persona normal que en lugar de botar balas de cañón, bota balas de sal. ¿Correcto? En otras palabras, no mata a nadie. ¿Correcto? Todo lo que ustedes quieran, todo muy bien, pero son balas de sal. ¿Correcto? Son balas de sal. Muy bien. ¿Se puede diagnosticar? Por supuesto que se puede diagnosticar. Palpando el testículo. ¿Correcto? Pero, ¿cómo es un testículo degenerado cuando lo palpa? Extremadamente blando. Pero jóvenes, un testículo extremadamente blando indicativo de una degeneración, solamente lo vamos a observar, solamente lo vamos a apreciar cuando los casos están muy avanzados. Cuando los casos son muy agudos, son muy recientes, no vamos a observar eso. ¿Qué puede causar si la gente que causa la degeneración testicular es constante, no desaparece? ¿Correcto? Jóvenes, puede causar atrofia testicular. ¿Correcto? Que el testículo se reduce de tamaño y gran parte de los túbulos seminíferos que han muerto, ¿correcto?, que han desaparecido, van a ser reemplazados por tejido fibroso. Eso, jóvenes, es la atrofia testicular. Entonces, jóvenes, el epitelio seminífero, ¿correcto?, principalmente las espermatogonias, son bastante susceptibles a las condiciones adversas. Principalmente, ¿cuál, profesor? La temperatura. Principalmente, jóvenes, las variaciones de la temperatura, jóvenes, son las principales causas de degeneración testicular. Si hay una elevación de la temperatura, jóvenes, el testículo lo siente. ¿Correcto? Muy bien.
también las intoxicaciones, la falta de irrigación sanguínea. Pese a todo eso, jóvenes, el testículo posee una gran capacidad regenerativa. Entonces, acá tenemos, jóvenes, las principales causas: la isquemia, incremento de temperatura sistémica y testicular, tóxicos, hormonas y nutrición. Jóvenes, no sé si alguna vez ustedes han escuchado esto de acá, que cuando una persona está con paperas, dice que puede quedar estéril. ¿Se han escuchado eso alguna vez? Las personas que están como, mi hijito tiene paperas, qué bueno que le dé ahora que es chiquito, porque si le da cuando está grande se puede quedar estéril, mi hijo. Está asociado con esto, jóvenes. Con el incremento de la temperatura sistémica, ¿correcto? Con el incremento de la temperatura sistémica. Ahora, jóvenes, cuando hay una inflamación del escroto, cuando hay una escrotitis, ¿correcto? Una inflamación del escroto, esa inflamación del escroto, jóvenes, también incrementa la temperatura del testículo. Y eso también puede causar, ¿qué cosa, jóvenes? Una degeneración testicular. Entonces, episodios de fiebre muy alta y constante, degeneración testicular. Escrotitis, procesos inflamatorios del testículo, también causan degeneración testicular. Y esas, jóvenes, son las causas más frecuentes y más asociadas con esa patología. Jóvenes, ¿cuántos de los que están acá, varones, se han ido alguna vez a bañarse a a los baños del Inca, a las aguas termales? ¿Correcto? Y ahí están todos remojándose, chapoteando. ¿Correcto? ¿Ustedes creen, jóvenes, que cuando salen de ahí son fértiles? ¿Sus espermatozoides son viables? Obviamente no. Ese incremento en la temperatura de esa agua caliente donde ustedes han estado sumergiéndose, bañándose caladitos, ¿correcto? Ha provocado una degeneración testicular. Entonces es en ese momento que ustedes están botando balas de salva, ¿correcto? Entonces no puede pasar ningún evento, ¿correcto? Es en ese momento. Pero, jóvenes, como el testículo tiene un gran poder regenerativo, al día siguiente ya están de nuevo activos y dispuestos como 007, con licencia para matar, ¿correcto? Pero solamente pasa, jóvenes, después de salir del agua. Muy bien, para que lo tengas presente. ¿Correcto? Muy bien. Otra causa, jóvenes, de degeneración testicular, la isquemia. ¿Qué cosa es la isquemia? La isquemia básicamente, jóvenes, está asociada con la torsión testicular. ¿Cómo es esta torsión testicular, profesor? Quizás nosotros en los humanos no veamos tan seguido causas de torsión testicular. Pero, jóvenes, en los animales sí es más frecuente observar torsión testicular, principalmente en los ovinos, que tienen unos testículos grandes que están colgando, igual que los cerdos, ¿correcto? Ahí sí podemos observar, jóvenes, una torsión testicular. Y esa torsión testicular causa isquemia y eso degeneración testicular. Jóvenes, la presencia de algunos tóxicos, como, jóvenes, principalmente la presencia de algunos antibióticos. ¿Antibióticos como cuál? Yo he mencionado, jóvenes, acá la gentamicina, porque es un antibiótico bastante conocido por ustedes. Pero podemos citar también a la ciclofosfamida, a la anfotericina. Pero menciono principalmente la gentamicina porque es conocido muy frecuente. La gentamicina también está asociada con ¿qué? Con degeneración testicular. Pero, jóvenes, ¿qué cosa? Altas dosis, constantes y frecuentes de gentamicina, como el que generalmente se utiliza para el tratamiento de las otitis, ¿correcto? Las otitis crónicas, que son sensibles a gentamicina, por ejemplo, uno lo trata topicalmente y también parenteralmente, ¿correcto? Pero son otitis resistentes y rebeldes, entonces uno prolonga el tratamiento con los antibióticos. Entonces ahí podemos estar hablando de una degeneración testicular con gentamicina. Luego, jóvenes, tenemos la presencia de trastornos hormonales, ¿correcto? Hay algunas neoplasias del testículo, como por ejemplo el tumor de las células de Sertoli, que produce gran cantidad de estrógeno. Esos niveles elevados de estrógeno pueden causar degeneración testicular. Y también el consumo de algunas plantas, llamadas plantas fitoestrogénicas, como la Medicago sativa, que también, jóvenes, producen niveles elevados de estrógeno. Pero no tanto, jóvenes, para empezar, no es el estrógeno como hormona propiamente dicho, sino es una molécula parecida al estrógeno, que se llama ecuol. El ecuol, jóvenes, es un metabolito activo que tiene las mismas propiedades, jóvenes, que el estrógeno. Y ese ecuol en grandes cantidades produce una sintomatología clínica muy parecida al hiperestrogenismo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, jóvenes, hemos ya visto las causas de degeneración testicular, pero cómo se ve microscópicamente la degeneración testicular.
Ahí están, jóvenes. Microscópicamente vamos a ver unos testículos retraídos, tal como tú ves acá. Un incremento de células intersticiales, tal como ves ahí. Una profusa descamación hacia la luz de ¿qué? De las células germinales, que son estas de acá. ¿Y qué más vemos? ¿Qué es esto de acá? Profesor, parecen células multinucleadas. No parecen, son células multinucleadas. Profesor, ¿se forman granulomas? No, no es que se formen granulomas. Lo que pasa, jóvenes, esto está íntimamente relacionado con la regeneración del parénquima testicular. Así como se pierden las células germinales también regeneran las células que se están perdiendo. Se pierden las células hacen mitosis y regeneran. Se pierden, mitosis, regeneración. ¿Correcto? Pero va a llegar un momento dado que es tanta la pérdida de células, tal como están viendo en la foto, es tanta la pérdida de células que ya se pierde ese control de división celular. Entonces, jóvenes, la célula o la espermatogonia se divide, el núcleo se divide, sin división de ¿qué? Del citoplasma. Y nos encontramos con células con dos núcleos. Luego, jóvenes, esos dos núcleos se dividen sin división del citoplasma. Nos encontramos con células con 4 núcleos. ¿Qué es lo que está pasando ahí, jóvenes? Que el núcleo se está dividiendo a una tasa mucho más acelerada de lo que se divide en cosa el citoplasma. Entonces podemos encontrarnos en una división celular, células con 4 núcleos por acá, 4 núcleos por acá, y esas convertirse en células con 8 núcleos. Y así es como, jóvenes, se forman las células multinucleadas. ¿Me deja entender? Entonces, jóvenes, dejamos de lado a la patología más frecuente, que es la degeneración testicular, para hablar de otra patología bastante frecuente, que es la orquitis. ¿Qué sabemos acerca de la orquitis? Para empezar, jóvenes, los procesos inflamatorios que afectan al testículo, menos mal, gracias a Dios, son muy pocos. Lo que generalmente uno observa en el testículo son complicaciones del epididimo. Entonces, jóvenes, las patologías más frecuentes en el testículo no están asociadas a ellos mismos, sino son extensiones de lesiones del epididimo. ¿Correcto? Del epididimo. Una epididimitis siempre va a desencadenar en una orquitis, pero no necesariamente lo contrario. Sin embargo, jóvenes, hay algunas enfermedades que pueden ser propias del testículo. Y acá citamos algunos ejemplos, como por ejemplo la tuberculosis. ¿Correcto? La tuberculosis. Cuando uno piensa en tuberculosis, jóvenes, piensa en qué órgano afectado. Pulmón, muy bien. ¿Qué órgano más? Si ingresa por la boca, el bacilo, el micobacterio, ¿qué órganos afectaría? El intestino y el hígado. Entonces, pues estaríamos hablando de una tuberculosis intestinal o de una tuberculosis hepática. Pero, jóvenes, ¿quién de acá se pone a pensar que existe también una tuberculosis testicular? Es muy raro, pero, jóvenes, también se observa. Por eso decimos que los procesos inflamatorios del testículo son raros. Distemper. Cuando piensan en el virus del distemper, ¿qué procesos o qué órganos piensan ustedes que está afectado cuando piensan en distemper? Sistema nervioso, lo primero que sabe, porque quizás lo que más nos llama la atención es el perro masticando chicle. Es la idea que siempre nos han vendido. Pero antes de que llegue esa fase, ¿qué otras fases más hay? Muy bien, respiratoria, digestiva, cutánea. Pero ¿quién sabe acá que el distemper también se replica en los testículos? Y que también puede causar infertilidad. Correcto, ven. Entonces, jóvenes, hay infecciones testiculares, pero ¿qué cosa? Son de una tasa bastante baja. ¿Correcto? Son bastante bajas. O jóvenes, o la cistitis que son tan reportadas en bovinos, por Corynebacterium, ¿correcto? Que causan cistitis, que causan pielonefritis, que causan nefritis. Pero jóvenes, también pueden llegar a causar orquitis, pero también muy raro. Y ya para terminar, jóvenes, la brucela. Cuando uno piensa en brucela, ¿piensa en orquitis o piensa en epididimitis? En epididimitis, la lesión principal por brucela es epididimitis. Pero jóvenes, pero también hay casos en los cuales empieza siendo una orquitis. ¿Qué quiere decir esto acá, profesor? Lo que quiero decir con esto acá, jóvenes, es de que los procesos inflamatorios en el testículo son raros, pero se presentan. Lo más frecuente y lo más común es una epididimitis.
Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que vemos en la orquitis? En la orquitis se ven células inflamatorias, hay destrucción del epitelio. Las células inflamatorias podemos encontrarnos en el intersticio, donde están las células intersticiales o de Leydig. Podemos encontrarnos en la luz de los túbulos, en la luz de los túbulos seminíferos, ¿correcto? ¿Qué también podemos encontrarnos? Podemos encontrarnos, jóvenes, la presencia también del cuerpo de granulomas, cuando hay liberación de ¿qué? De espermatozoides. Entonces vamos a ver, jóvenes, la clasificación de algunos procesos inflamatorios del testículo. Entonces, jóvenes, tenemos la orquitis intersticial. La orquitis intersticial, como su mismo nombre lo dice, el proceso inflamatorio se localiza en el intersticio de los túbulos, es decir, a nivel de las células intersticiales o de Leydig. Ahí se encuentran, jóvenes, los procesos inflamatorios. Muy bien, principalmente de tipo mononuclear. Luego, jóvenes, tenemos la orquitis necrótica y la orquitis supurativa. La orquitis necrótica, como su mismo nombre lo dice, se observan extensas zonas de necrosis coagulativa. Y eso es característico ¿de qué? De bacterias, como por ejemplo la de la Brucella. Luego tenemos la orquitis supurativa, que más que todo consiste en la formación de microabscesos que causan necrosis licuefactiva. ¿Cuál es la causa más común de esto acá? También los casos de Brucella. Los casos de Brucella. Creo que está el doctor Miguel afuera, ¿me parece? ¿O fue su sombra? Ah, no, sí está el doctor Miguel. Estoy aquí con la monja, como usted, como si a ver la monja y estoy traumado. Luego, jóvenes, tenemos las orquitis tuberculosas. Cuando pensamos en orquitis tuberculosas, pensamos, jóvenes, en la tuberculosis bovina. Profesor, ¿y el distemper? ¿Por qué le dicen tuberculosis? Orquitis tuberculosa, el distemper, si el distemper es un virus. Ah, jóvenes, por el tipo de lesiones que causa. Las infecciones por distemper, jóvenes, en los testículos, aparte de causar una orquitis intersticial, jóvenes, causa la formación de gran cantidad de ¿qué? De células multinucleares. Solamente se observa en los testículos. Y para terminar, la orquitis intratubular. En la orquitis intratubular, jóvenes, es la acumulación de neutrófilos, principalmente en la luz de los túbulos. Y acá, jóvenes, miren ustedes acá tenemos una orquitis. Miren, con complicación ya del escroto. Muy bien. Jóvenes, el escroto, jóvenes, no es solamente una piel que recubre el testículo, es una piel que, como ustedes cuentan, tiene una túnica, tiene una capa y tiene gran cantidad de tejido adiposo. Ese tejido adiposo que tiene el escroto permite